¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más al canal. Hace un tiempo, como lo he dicho en mis videos anteriores, que vengo aplicando ciertos hábitos para mejorar mi cinematografía, mejorar esquemas de iluminación, todo lo que tenga que ver que me pueda evitar errores y ahorrar tiempo el día de una producción. Esto hace que pueda sentir muchísima más seguridad al momento de estar en el día de la producción y también garantizar seguridad para tu equipo de trabajo y hasta tu cliente, que te vea de una manera en que sabes las cosas que estás realizando y sabes lo que estás haciendo. Porque suele suceder que nosotros pasamos muchísimo tiempo invirtiendo horas en educarnos, en buscar cosas por YouTube, buscar información, leer al respecto de todo lo que nosotros hacemos, porque de verdad todos los días se está aprendiendo algo nuevo, todos los días salen técnicas diferentes, puedes aplicar distintas esquemas de iluminación de otra manera o como sea, pues todo el mundo siempre está buscando poner un poquito la luz más suave o de repente hasta con el mismo audio, porque lo puedes poner aquí, lo puedes poner allá. Entonces como que siempre se están innovando cosas y por lo tanto eso nos implica a nosotros siempre estar educándonos. Pero pasamos muchísimo por alto la cuestión de buscar practicar todas esas cosas que nosotros vemos. Entonces pasa que cuando retenemos esa información y la tenemos el día de una producción, queremos aplicar esas técnicas que llegamos a ver en un video, pero probablemente puede que no nos queden de la misma manera. Entonces eso va a implicar dos cosas. Una, de que la persona con la que estamos trabajando te vea de una manera insegura, porque al final dice, ok, se supone que tenemos este día era de grabación o de tomar fotos, lo que sea. Tú como productora, tú como freelancer, ya se supone que tienes un plan para ese tipo de video o ese tipo de fotografía que vas a realizar. Entonces cuando te ven como medio inseguro, las personas pues empiezan a dudar, a pesar de que puedas llevar tus equipos o cualquier cosa, pero sin embargo eso da ya una imagen un poquito no tan fiable. Entonces va a implicar también una segunda cosa, que le diste a demostrar a la persona que realmente no sabes lo que estás haciendo en ese momento y vas a querer hacer cosas que ya de repente dominas, una iluminación distinta o un audio totalmente distinto. Entonces es muy importante de verdad practicar todas esas técnicas y practicar cualquier cosa que quieras realizar en una producción. Yo por lo menos aquí en casa busco poner luces, probar todo lo que tengo, porque no sé, o sea, ya he pasado por la experiencia de llegar a un sitio y probar esas cosas nuevas. Habían cosas en las cuales todavía tenían hasta el plástico porque realmente nunca las había abierto. Entonces es como que, claro, yo veía un video y yo decía, bueno, de esta manera es la que se utiliza, pero realmente no era así. O sea, tenía otro mecanismo, tenía otra cosa, entonces como que ya eso hace perder tiempo la persona que está trabajando contigo o esa persona que está pagando por tu servicio. Probablemente se queda como que, ajá, pero ¿vas a utilizarlo o no lo vas a utilizar? Entonces ya automáticamente se vuelve algo muy incómodo. Todas estas técnicas que uno ve por lo menos en información, en educarnos, siempre hay que aplicarlas. Y yo pienso que esto abarca absolutamente todo, no solamente en cómo poner una cámara, composición, no solamente en iluminación, sino en absolutamente todo, en audio, en postproducción, en colorización, en postproducción, en absolutamente todo. Todo, porque de verdad que mientras más vas mejorando, mientras vas aplicando cosas, probando nuevas herramientas, probando nuevas formas de transmitir una imagen, créeme que cada vez que pase o cada vez que llegue ese día de la producción ya tienes todas las cosas bastante controladas. Entonces, nunca todas las producciones van a ser perfectas, siempre vas a enfrentarte a situaciones donde el sitio es muy pequeño, la iluminación es horrible, estás trabajando solamente con luz natural, pero lo que recomiendo mucho de hacer es uno enfrentarse en situaciones muy extremas. Por ejemplo, a mí me gusta trabajar con la cámara cuando estoy en un día demasiado soleado, ver de qué manera pueden trabajar mis filtros ND, cuál me resulta mejor, si tengo que cerrar aperturas, si tengo que manejar distintos parámetros en mi cámara. Entonces busco trabajar de distintas maneras. Lo mismo pasa cuando estoy en casa. Me gusta trabajar con las luces de la casa, no me gusta trabajar con ninguna iluminación. Obviamente lo estoy haciendo ahorita, pero todas esas cosas me gusta es trabajarlos al extremo para saber a qué me puedo enfrentar, para saber de qué manera responde mi cámara, para saber qué es lo que yo tengo que realizar el día que eso pase. Porque el día que eso pase, si no estás preparado, créeme que te vas a volver un 8, te vas a confundir, te vas a sentir cerrado, la cabeza no te va a dar. Entonces, todas esas cosas no quieres transmitírselas ni siquiera al equipo con el que estés trabajando. Si estás trabajando solo, tampoco quieres transmitírselas a la persona, como ya lo he dicho antes, que está pagando por tu servicio. Porque supone que nosotros no solamente venimos y ponemos una cámara y grabamos, ponemos luces y ya. Nosotros también ofrecemos un servicio y ese servicio incluye seguridad, comodidad, confianza, tranquilidad, que todo lo que tú estás haciendo va a salir bien y que le vas a garantizar un buen resultado. Entonces todo es una experiencia, no solamente es venir y poner la cámara y grabar. Sí he sentido que me han funcionado aplicar este tipo de hábitos, porque de verdad yo soy de las personas que pasa horas viendo en YouTube cosas, pero ya dejé de ver o de consumir tanto y buscar consumir y a la par estar practicando. Por ejemplo,
Ayer estuve practicando con un proyecto que tenía hace mucho tiempo, que esa es otra cosa que recomiendo bastante, que por ejemplo yo agarro proyectos anteriores y empiezo a colorizarlos de una manera distinta a como yo estaba colorizando en ese momento, por ejemplo. Entonces como que ya empiezo a aplicar otras técnicas, empiezo a ver las cosas desde otro punto. Pero a la par a eso estoy viendo de repente un video que me está educando de cómo realizar una colorización. Así lo haga desde cero, así lo haga como sea, pero aplico ciertas técnicas que yo digo, esto me va a funcionar para un próximo proyecto, esto me va a servir para cualquier otra cosa. Nada, de verdad, espero que tomes en cuenta este consejo, espero que te pueda funcionar, espero que empieces a aplicar este tipo de hábitos para que te des cuenta que uno, te va a empezar a llamar mucho más la atención aplicar todo este tipo de cosas. Ponerte en tu casa y montar un set completo. Con Marcia, mi novia, empezamos a practicar esquemas de iluminación en casa y de allí surgió la idea de crear un contenido para sus redes sociales. Y de verdad ha salido bastante increíble. Mucha gente se ha interesado en la producción, de cómo lo hemos hecho, de cómo hemos iluminado, qué cámaras utilizamos, porque todo ese resultado que se plasma allí es en base a prácticas, a probar cómo ponemos esto, cómo iluminamos acá, cómo hago para rellenar, cómo hago para trabajar este tipo de esquemas que son un poquito más high-key, que se necesitan que sean un poquito más iluminados. Nada, son cosas a las cuales nos tenemos que enfrentar porque el día que ya tenga un tipo de ese tipo de producciones, como les digo, una iluminación un poco más high-key, ya estoy preparado para ese tipo de situación. No abusar de tanta iluminación, iluminar bien el espacio, no tanto a la persona, porque es como una cadena. Cuando iluminas bien el espacio, ya todo lo demás agarra sentido. Y bueno, esto fue todo por hoy, la verdad. Espero que puedas aplicar todo este tipo de técnicas y puedas crear estos hábitos, porque es lo más importante, es crear estos hábitos para poder mejorar, tanto para ti, para tener proyectos increíbles y para las personas que quieran de tu servicio. Si no estás suscrito, recuerda suscribirte, darle like al video y comentar cualquier duda, cualquier cosa que quieras aportar en los comentarios.